En la primera carta a los Corintios, en el versículo 51 del capítulo 15, primera a los Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En ciertos ámbitos poco se habla de la resurrección o del regreso de Cristo, en otros, por el contrario, a veces se utiliza como una manera de mantener una expectativa que nos ayude a trabajar, que puede ser bueno, pero también puede ser una mera emoción o una mera explotación de los sentimientos, de los temores con respecto al futuro, porque de hecho ha habido varias sectas que nacieron por doctrinas de escatología. La escatología significa la doctrina de las cosas últimas. Y hay, insisto, varias sectas que han nacido siempre al calor de las especulaciones del fin de los tiempos. Y eso no es nuevo. En los tiempos de Jesús ya había grupos que esperaban el fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios en ese tiempo. De ello da testimonio el libro de los Jubileos, encontrado también en las cuevas de Qumran, entre los rollos del Mar Muerto. Y en ese libro se esperaba ya el fin de los tiempos en unos 40 años más. En la Edad Media y en el siglo XIX hubo grupos que, poniendo fechas para la venida del Señor, lograron una gran efervescencia de sus miembros para que cooperaran, vendieran sus cosas, trabajaran. Y efectivamente el tema escatológico puede despertar una gran emoción, un gran entusiasmo en las comunidades. Pero con todo y ello, puede no ser tan positivo si la doctrina no es correcta. Si ponemos fechas o enseñanzas que no pueden ser claramente probadas con la Biblia. A veces incluso puede haber una actitud escapista. ¿A qué me refiero? Pues que el mundo cada día está más mal, ya no se puede hacer nada. No hay que esperar, más que solamente esperar la venida del Señor. Esa actitud de que todo está tan mal y seguirá cada día peor, que ya no se puede hacer nada, contradice las palabras de Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Eso quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Siempre lo habrá. No participes ya en política, no estudies, porque el Señor ya viene. Ya no planees el futuro. Vende todo lo que tienes. Es más, ya ni vayas a trabajar, que el Señor ya va a venir. A lo mejor para este mismo año ya viene. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Sino estoy poniendo ejemplos de lo que puede significar una actitud escapista. Entre resignación e indiferencia de lo que pasa aquí en el mundo, en aras de que pues nosotros ya nos vamos a ir de aquí y no nos importa el mundo.
Ahí, en esa actitud, habríamos perdido el amor de Jesús por el mundo. Jesús amó tanto a la gente que su cruz es un símbolo del dolor, de la vergüenza y del amor que Él quiso asumir por la humanidad. Por eso es que la doctrina de los últimos tiempos nunca nos debería de llevar a olvidarnos del amor por las personas que se pierden. Nunca nos debe llevarnos a olvidar que somos la sal de la tierra y que tenemos que participar constantemente en lo que a cada uno toque para que luchemos contra la putrefacción. Recuerden ustedes que la sal evitaba que la carne se corrompiera. Así que cuando hablamos de este pasaje, que el Señor va a venir como en un pestañeo, es una esperanza, ¿sí? Debe ser un anhelo amoroso de que nuestro amado ya venga, pero al mismo tiempo, así como tenemos nuestra mirada puesta en el futuro y en el regreso del Señor, en las cosas del cielo, diría Pablo, también tenemos nuestros pies bien puestos en la tierra, como los profetas. Me refiero a los profetas de la Biblia. Ellos fueron personas realistas. Los profetas nunca hablaron solamente de paz, prosperidad y alguna abundancia que nunca llega, sino que ellos señalaron de manera muy realista y precisa el pecado, la situación política, los riesgos, las consecuencias. Por eso el cristiano espera al Señor, pero entiende el mundo en el que está viviendo. Cada creyente tendría que ser una persona más realista y analítica de lo que sucede aquí, en la economía, en la sociedad, en la política, más que un asesor de políticos, porque nosotros podemos ver cosas que los demás no pueden ver. Y sí, el Señor puede venir en el día y en la hora en que no pensamos, pero al mismo tiempo debemos de planificar nuestra vida pensando que podríamos vivir 20 años más o 40 años más. Y planificar significa cuál es el ministerio que Dios me ha dado, cuáles son los dones, y ya hablamos de los dones, y cuáles son las prioridades en mi vida. Si usted vive sin haber enlistado de manera clara sus prioridades, está perdiendo el tiempo. Y tiene que trazarse metas. Las metas son propuestas donde claramente estoy diciendo qué voy a lograr, cuándo lo voy a lograr, cuánto voy a lograr. Y si usted algunas de sus metas las empieza a calendarizar y decir, para esto me voy a tardar 3 años, para esto tendrían que pasar 10 años, usted va a ver que tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces, por una parte, vivimos preparados y anhelantes de la venida del Señor. Pero por otro lado, también vivimos planificando una vida para el futuro. Incluso una economía, un ahorro o una familia. Quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 4. Es, así como esta carta a los Corintios, es también la primera carta a los Tesalonicenses, una carta del apóstol Pablo. Y de sus
13 cartas con las que contamos hoy en el Nuevo Testamento, fue la primera que escribió el apóstol Pablo. Es decir, la carta a los tesalonicenses la escribió antes que la carta a los corintios. Y en esta carta de Tesalonicenses también habla del tema de la resurrección y del regreso del Señor. Quiero que leamos, por favor, en el verso 13, capítulo 4, verso 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había una preocupación entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y la preocupación de los hermanos de Tesalónica estribaba en el hecho de que algunos de ellos ya habían muerto. Así que sus familiares y cercanos que habían quedado vivos se preguntaban: ¿qué va a pasar con ellos si el reino de Dios no ha venido? Y con esto debemos tener claro lo que ya hemos comentado. Pablo no predicaba una salvación dualista, es decir, una salvación en la que solo importara la salvación del alma. Él nunca predicó eso. De hecho, toda la iglesia primitiva, habiendo salido del judaísmo, tenía en común con el judaísmo la creencia de que el reino de Dios se iba a establecer en la tierra. Y eso a veces nos crea un poco de conflicto o cuando menos de sorpresa, porque estamos más acostumbrados a pensar que el reino de Dios está por allá arriba y que al fin de los tiempos este mundo se acabará y nosotros nos iremos al reino de Dios. Pero esa no era la idea judía y tampoco la idea de la iglesia primitiva. Por el contrario, ambos sectores creían que Dios vendría a la tierra y aquí en esta tierra, en su creación, establecería su reino y los mansos heredarían la tierra y los malvados serían arrebatados como el tamo que arrebata el viento. Se esperaba el establecimiento del reino de Dios aquí. Por eso los apóstoles le preguntaron a Jesús cuando se iba: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y los apóstoles y los cristianos pensaban que aunque Jesús se había ido, no tardaría en regresar. De ahí que algunos teólogos del siglo XX hubiesen interpretado el cristianismo como una secta escatológica. Hay teólogos que pensaron que Jesús no era más que un maestro de profecía, un maestro que anunciaba el Apocalipsis. Es cierto, Jesús anunciaba el fin de los tiempos y los primeros cristianos esperaban de manera inminente el fin de los tiempos. Pero Jesús no fue solamente eso, Jesús fue mucho más que eso. Pero una de las razones por las que los apóstoles no empezaron a escribir el Nuevo Testamento inmediatamente, porque si esta fue la primera carta de Pablo, la de Tesalonicenses, fue también el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió.
Y estamos hablando de por ahí del año 50. Quiere decir que Jesús tenía ya 20 años de haber muerto y resucitado cuando se escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Y de ahí se fueron escribiendo los otros hasta que, por ejemplo, un evangelio, el cuarto evangelio, se escribió hasta el año 90, es decir, unos 60 años después de la ascensión del Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto tiempo? Porque a veces nos imaginamos que los evangelios se iban escribiendo mientras Jesús caminaba entre la gente y que en cuanto Jesús se fue, ya están aquí los evangelios. No. Pasaron muchos años para que se fueran escribiendo los libros y para que se terminara el Nuevo Testamento. ¿Por qué los primeros años los discípulos no escribieron? Porque ellos no vieron la necesidad. Ellos pensaban que Jesús ya venía pronto. ¿Eso qué significa? ¿Para qué voy a escribir lo que Jesús hizo y dijo si el año que entra Jesús ya viene? O en 2 años, o en 5 años. Las cosas empezaron a cambiar cuando Jesús no llegó tan rápido como se le esperaba. Así la preocupación de los tesalonicenses, dije, es que si el reino de Dios debía establecerse en el mundo cuando Jesús regresara, insisto en ello, porque estamos también más acostumbrados a pensar que Jesús regresa para irse y llevarnos. Sería más fácil que no regresara, sino que nosotros lo alcanzáramos por allá, ¿no? ¿Por qué Jesús tiene que venir solo para llevarnos y no quedarse aquí? La idea de los tesalonicenses no era esa. Jesús ha de venir y establecer su reino. Pero si Jesús va a venir y va a establecer su reino, ¿qué va a pasar con los hermanos que ya se murieron y no se ha establecido el reino? Esa es la pregunta de la carta a los tesalonicenses. La expectativa de la venida del Señor está presente a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 5, dice en el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Es decir, tiempos, señales, fechas, no hay. El Señor va a venir cuando no sabemos. Que cuando digan paz y seguridad, verso 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí se está refiriendo a los malvados. Cuando los malvados se sientan seguros, poderosos, entonces va a venir el Señor y los va a destruir. Mas vosotros, verso 4, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No sabemos la fecha, ni la podremos saber, y cualquiera que le anuncie una fecha para la venida de Cristo, le ruego, hermano, huya. A veces parece que sobra decirlo, pero ha habido muchos predicadores, apóstoles y profetas que han puesto fechas. Todavía el año pasado se hablaba de la Shemitah, es decir, los 7 años de la redención de la tierra y de la condonación de las deudas y la 4ª luna roja y no sé cuántas cosas, que no me alargo en ello, pero que la gente estaba segurísima que Cristo venía en octubre del año pasado. No podemos saberlo. De todas maneras, aquel día no nos va a sorprender a nosotros.
¿Por qué para nosotros no va a ser una sorpresa? En el sentido de tomarnos desprevenidos. Porque aunque no sabemos la fecha, estamos anhelando el regreso del amado. Y cuando usted verdaderamente anhela el regreso del amado, y por fin el amado regresa, no dice, ¡ah, qué barbaridad! ¿Cómo que ya llegó? Por el contrario, aunque usted no sepa cuándo, está alerta, está deseoso, y cuando por fin lo ve, lo único que hay es correr para encontrarse en un abrazo. ¿No es cierto? Para nosotros no nos sorprenderá, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué decir esto? Cuando Jesús contaba aquella parábola de las 10 vírgenes, las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas, dice, y a la medianoche estamos viviendo la medianoche. Hoy estamos viviendo la medianoche. No quiero alargarme mucho sobre el tema de escatología, porque la última vez nos tardamos 2 años. Pero sí déjeme decir algunas cosas, y para quien le suenen novedosas, pues cuando menos medítelas o pregunte por los videos de Apocalipsis. Normalmente se ha enseñado en ciertas secciones que va a haber una gran tribulación de 7 años. Pero la otra posibilidad es que si la gran tribulación no es más que un calificativo para todo el periodo de la iglesia, es decir, el sufrimiento que la iglesia tiene desde el Pentecostés hasta el regreso de Cristo, tanto en la persecución contra ella, contra los creyentes, como en el hecho de que vivimos doliéndonos por el pecado que nos rodea y que como los profetas vemos y clamamos por ese pecado. Porque vivimos en la noche. Este tiempo en el que Cristo no está en el mundo y gobierna el espíritu de las tinieblas, la Biblia le llama la noche. Y a la medianoche, dice la parábola, se oyó una voz. He aquí el esposo viene, salgan a recibirlo. Yo quiero que tomemos esa voz, esas palabras de Jesús, como una invitación oportuna para el tema que estamos tratando. Personas que ya tienen tiempo de cristianas, personas que no se han decidido por Cristo, que apenas se están conociendo o que simpatizan un poquito. Escuchamos esta palabra. El esposo viene, salgan a recibirlo. Jesús va a regresar para resucitarnos. La historia habrá llegado a su final. El destino eterno se decidirá. Claro que en esa parábola hubo un grupo de vírgenes que no estaba preparada y no entró en el reino. Y hubo un grupo que estuvo preparada o preparado y salió a recibir a su Señor. Todos nosotros, queramos o no queramos, estamos en uno de esos dos grupos. Me decía con mucho tacto y mucha pertinencia el hermano Luis, el hermano Gerardo, ¿qué es eso de estar preparados? Y tienen toda la razón. ¿Estar preparados cómo? ¿Qué significa eso? Pensemos otra vez en el amor.
Si Cristo es el amado, estar preparados significa que nosotros hemos decidido responder al amor de Dios amándole. A veces es un poco complicado. ¿Qué es eso de la salvación, la reconciliación, el arrepentimiento, la conversión? Son palabras muy importantes, pero hoy las quiero resumir en esto que estoy diciendo. Cuando entendemos o cuando escuchamos que Dios nos ama tanto que murió por nosotros, debemos tomar la decisión de responder a su amor, de dejarnos enamorar y seducir por Dios y decirle sí al amor de Dios. Si esa actitud amorosa rige nuestra vida, entonces nuestra vida está siendo transformada porque el amor hace que deseemos y que hagamos cosas que de otra manera no haríamos. Cuando realmente le hemos dicho sí al amor de Dios, Dios, acepto que me amas y decido amarte. Nuestra vida está siendo continuamente transformada para bien. Si estamos caminando en esa decisión de amar a Dios, estamos preparados para su venida. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón como la persona a la que más amamos, no estamos preparados para su venida. Y hay que prepararse. Cuando Jesús apareció por primera vez en este mundo, hubo un precursor llamado Juan el Bautista. Y cuando Jesús estaba a punto de hacer su aparición pública, la tarea de Juan fue llegar a la gente y decirles, prepárense porque el reino de los cielos ha llegado. Y en ese concepto que dije al principio, en ese concepto judío del reino de los cielos, viene a este mundo y el que está preparado participa y el que no queda excluido. Juan insistía, arrepiéntanse, corrijan su vida, y lo decía de manera poética, tomando las palabras del profeta Zacarías y Malaquías. Todos los valles se allanen y todos los montes se derrumben, para que haya un camino recto. O en otras palabras, que todos los obstáculos, todo lo que nos está desviando del camino de Dios, estorbando la obra de Dios en nosotros, sea quitado. Pues ese mensaje de Juan el Bautista es el mismo mensaje que hoy el Espíritu Santo tiene para nosotros. Si Juan el Bautista fue el precursor de Jesús cuando apareció por primera vez, el Espíritu Santo es el precursor de Jesús para este regreso de Cristo. Es el Espíritu a quien se refiere Jesús cuando dice, se oyó una voz, un clamor, un grito. ¿A quién pertenece ese grito? ¿Quién es el que está diciendo, he aquí el esposo viene, salgan a recibirlo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha el mensaje de Dios, algo se mueve dentro de usted, en su cabeza, en sus sentimientos, en lo más profundo de sus decisiones. Es el Espíritu Santo invitándole a entregar su vida a Dios. Decídase, entréguese por completo. Es la única manera de estar preparados.
Ustedes no son hijos de la noche, dice. No somos hijos de esta época sin Dios. Somos hijos del día. Y el día está a punto de despuntar. El alba se acerca. El sol, que es Cristo, va a salir, va a alumbrar. Cristo está por regresar. Por tanto, verso 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos es una metáfora. No es que usted trate de no dormir por la noche, sino que la gente que no conoce a Dios, de manera metafórica, está durmiendo en la medida en que solo se preocupa por las cosas de este mundo. El que se ha distraído y se preocupa solo por lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Mi trabajo, mis necesidades económicas, mis placeres, mis compras, mis relaciones personales. Jesús también lo mencionaba como estarán comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y eso en sí no tiene nada de malo. Pero cuando eso es todo el horizonte que podemos mirar, cuando eso inmediato es lo único que nos preocupa, diría el filósofo Hegel, y haciéndose eco de él, también Marx, estamos enajenados. ¿Qué quiere decir enajenados? Dice Hegel que nuestra voluntad no es verdaderamente libre porque está esclavizada por esas cosas que deseamos y en las que nos quedamos como ajenos a nosotros mismos. Cuando hemos perdido la identidad de quiénes somos, la verdadera libertad de lo que deberíamos desear, ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a las cosas o le pertenecemos a los que nos quieren dominar, a los que nos han hecho que pongamos nuestros deseos y nuestra vista en ese tipo de cosas. Como ya varias veces les he dicho, un ejemplo muy claro son los comerciales. Cuando les digo el comercial no vende jabón, no vende una bebida alcohólica solamente, no vende un shampoo, vende un estilo de vida. Y nos hace creer que si adquirimos, alcanzamos ese estilo de vida, vamos a ser felices. Y para ello tenemos que comprar y hacer lo que ellos nos están diciendo. Y nos hacen pensar que esas cosas verdaderamente las necesitamos. Y si no las conseguimos, vamos a pensar que vamos a ser muy infelices. Además de ser de los pobretones. En cambio, si logro esas cosas que me anuncian, voy a ser de la gente importante y verdaderamente voy a ser feliz. Allí es donde estamos enajenados, es decir, nos hemos hecho ajenos a nosotros mismos. Por eso dice el Señor, no duerman. Pablo no usa la palabra enajenado, pero sí la palabra dormido. Pero ustedes, por el contrario, tienen que velar, tienen que estar alertas y saber qué es lo importante, qué es lo que vale la pena, qué es lo que Dios quiere para nosotros. En el 7, los que duermen de noche duermen, esta época sin Dios. Los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué tiene que ver la embriaguez aquí? Es otra forma de hacernos ajenos a nosotros mismos. De hacer un descenso en el umbral de conciencia y de libertad. La persona embriagada no es plenamente consciente y no es libre. Por eso insisto, Pablo no usa la palabra enajenado, pero sí dormido, borracho, sin captar verdaderamente la realidad, impulsado por deseos que no son espirituales. Pero nosotros que somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Un tema que tocará en otra de sus cartas, la de Efesios, ¿no? ¿Cómo estar preparados? Vístanse de fe, vístanse de amor, vístanse de esperanza de salvación. Las tres cosas que menciona al final de 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo estar preparados? Dije entonces, en primer lugar, decidirnos a amar a Dios con todo nuestro corazón y vivir así, amándole. Para ello necesitamos la fe que es esa decisión de entrega y ese valor, ese coraje de saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Y la esperanza, porque en medio de las tribulaciones y pruebas, y en medio de esa sensación profética, fíjese lo que quiero decir con sensación profética, el dolor de ver el pecado del mundo. Es ahí donde la esperanza crece, cuando vemos y sufrimos, nuestra esperanza crece. Cuando la Biblia dice que no podremos comprar ni vender si no tenemos la marca, creo que eso lo vamos viviendo cotidianamente. Ya no es tan fácil participar en las cosas que el mundo participa. Incluso si usted manda a sus hijos a la escuela, va a haber muchas cosas que le enseñen que son contrarias a la fe de Cristo. Desde doctrinas nueva era hasta la idea de que ellos pueden escoger el género que quieran. Estoy hablando hasta de niños de kinder, Y así en diferentes medios sociales, de trabajo, de relaciones comerciales, usted está encontrando que cada vez es más difícil que los cristianos, si no están bajo persecución abierta, cuando menos puedan acoplarse a las relaciones y que puedan ser aceptados por los demás. Está siendo difícil, cada vez más difícil, comprar y vender, porque no tenemos la marca. Y ahí la esperanza crece, la fe, la esperanza y el amor. Verso 14, 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque como algunos enseñaban que el Señor estaba a punto de llegar, había personas que ya no trabajaban. Ya no trabajaban. Y solo se dedicaban a esperar al Señor. Solo se dedicaban a hacer cosas de la iglesia. Pero hacer cosas de la iglesia puede llegar a ser un escapismo. ¿Qué tal si a mí me da flojera ir a la escuela? Y digo, no, pues yo mejor me voy a una reunión. Al fin que ahí me la paso cante y cante. Y ya. Es fácil, ¿no? ¿Qué tal si en vez de ir a trabajar yo digo, no, pues yo me voy con los hermanos a hacer una visita? Pues sí, perdóneme, pero más que ministerio me suena a pachanga social, ¿no? Donde no hay un esfuerzo que hacer, en cambio sí hay mucho que convivir, o incluso el que me reconozcan. Pero cuidado, ese problema ya se había dado en Tesalónica. Pase conmigo a la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, donde Pablo vuelve a tocar el tema de la venida del Señor, y que dice precisamente que no nos dejemos mover por fechas ni cosas de esas, porque antes
se ha de manifestar el hijo de perdición. Pero en el capítulo 3, verso 6 dice, porque os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Paz. Más claro, ni el agua, ¿no? Porque hay hermanos acostumbrados a llegar a congregaciones a pedir dinero. Y cuando en una congregación ya los conocen y ya no les van a dar, se van a otra. Y llegan con su cara de cristianos, ¿no? Y hermanos, es que fíjense que yo tengo necesidad, oren por mí, y yo quisiera que me apoyen, y que una ofrenda, y le dicen a un hermano por acá y le sacan dinero, y luego al de allá le dicen aparte y le sacan dinero, y luego allá afuera le dicen al de acá y le sacan dinero. Y nosotros, con corazón blando, con corazón de alcachofa, ¿no? Decimos, ay, sí, pobrecito hermano, pues tiene, ¿cómo no le voy a dar? ¿Dónde está el amor cristiano? Es diferente cuando un hermano tiene necesidad, y yo se los he dicho, hay que ayudar ordenadamente, hay que organizarnos, tiene que avisarme a mí y organizar cómo le vamos a ayudar. Pero no que le ande sacando a cada quien por su lado, queriendo hacer negocios con usted, pidiéndole préstamos. No lo permita. Y que no se le derrita su corazón de alcachofa. El que no quiera trabajar, que no coma. Punto. Sigue diciendo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Como decía en la primera epístola, andan de ociosos. El ocioso, como no tiene nada que hacer, se entremete de manera natural, chismes, problemas. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Era un problema, ¿no? Bien, regresemos a la primera carta de Tesalonicenses. Entonces decía yo que el problema con los tesalonicenses era, ¿qué va a pasar con los que ya se murieron? En esa expectativa que el reino tenía que establecerse ya, que el reino tenía que ser aquí, y como por eso nos desviamos a lo de los flojos, muchos decían, el Señor ya viene, yo mejor ya nomás lo espero, ya no trabajo. Pablo dice, no, miren, primera cosa, ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si alguien querido muere, ¿debemos de entristecernos? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Tampoco pensemos que estar triste está prohibido para un cristiano. Se vuelve como un cliché. Hermano, ¿cómo está? En victoria, hermano, en victoria. Pura pose. ¿Y qué significa en victoria? Suponer que el creyente nunca se pone triste, nunca se siente derrotado, nunca se siente desalentado. Ese parecería un cristiano tibio, un cristiano chocolatón. Parece que el cristiano espiritual siempre debe andar, pero sí, como el club de los optimistas, ¿no? Como el Cornejo en la excelencia. Claro que no. El cristiano vive todo el arco iris de los sentimientos. Y es normal. Y si no, pues nada más lea los salmos y va a ver. Pero lo que sí dice
que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Así que cuando se le muera a un familiar, usted no diga, no, pues yo no estoy triste. Jesús lloró por Lázaro, ¿no? Y tal vez Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero lloró por Lázaro. No vaya a decir usted, no, cuando me muera yo ni se pongan tristes. Claro que sí nos vamos a poner tristes. Tampoco llegue a un velorio a consolarlos. No te entristezcas. Es normal. ¿Cuál es la diferencia? El que se entristece sin esperanza y el que se entristece con esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, pues aquí, precisamente en un texto paralelo a Corintios 15, dice, porque, 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hay una razón para que nuestra esperanza nos fortalezca en la tristeza. Y esa razón no es solamente que el almita del difunto ya se fue al cielo o al purgatorio. Es algo más que eso. Que si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, el reino de Dios no se va a establecer sin los que han muerto. No es que solamente los que estemos vivos tendremos el privilegio. No, dice Pablo, no solo estaremos nosotros, es más, ni siquiera nosotros estaremos antes. No los vamos a preceder, es decir, no vamos a entrar antes en el reino. Vamos a entrar todos juntos. Todos juntos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La idea de la trompeta que también se mencionó en Corintios 15 y que la semana pasada les dije es una manera simbólica de decir que se ha llegado a la santa convocación, a la reunión, a la asamblea de los santos. Porque esta semana encontré otro video en la internet de que extraños signos y trompetas apocalípticas se habían oído en la Ciudad de México. Bueno, Pablo dice en Corintios 15 que será como un pestañeo, ¿no? Entonces, ¿cómo oyeron trompetas si todavía estamos aquí? Y además no dice trompetas, dice la final trompeta, ¿no? Entonces, descenderá del cielo. Y primero, ¿qué va a pasar? Acuérdense que los vivos no vamos a preceder a los que murieron. Pablo se está incluyendo allí. Está hablando en primera persona del plural, los que estemos vivos. ¿Esperaba Pablo la venida del Señor pronto? Claro. En su primer momento sí. ¿Qué va a pasar primero? Primero los que han muerto en Cristo. Hace rato hablábamos cómo estar preparados. Estamos preparados amando al Señor en fe, en amor, en esperanza. Pero ¿qué tal si Cristo no viene mañana ni el año que entra, en cambio yo me muero? De todas maneras, tengo que estar preparado, ¿o no? Porque un mensaje muy amarillista, tremendista, es, ya se acerca el fin del mundo. Pues déjeme decirle que si usted se muere mañana, a usted ya se le acabó el mundo. Aunque el mundo siga, entonces tenemos que estar preparados. Si el mundo no se acaba mañana, si el Señor no viene mañana, pero yo me puedo morir mañana, tengo que estar preparado.
Por eso dice, los muertos en Cristo. Usted morirá en Cristo o morirá sin Cristo. Esa es la gran diferencia. Una vez que una persona ha muerto, su destino es definitivo. No hay cambio. No hay cambio. Para eso tuvimos esta vida y la oportunidad de usar la fe y la esperanza. Si en esta vida rechazamos la fe y la esperanza, rechazamos a Dios, rechazamos su amor, una vez muertos no hay oportunidad. ¿Qué caso tendría que ya muertos y conscientes, si había un más allá, si había otra vida, si había un Dios, ahora sí me arrepiento? Eso no tiene sentido. Es ahora donde verdaderamente se va a ver si el corazón ama a Dios o no lo ama. No se trata, como después de muertos, no sería más que una conveniencia. No, si ya vi que si hay infierno, no me conviene, ahora sí creo en Dios. No, se trata de un corazón sincero. Y ese solo se puede tener en esta vida. Por eso, usted morirá en Cristo o sin Cristo. Cuando Cristo venga, cuando nadie lo sabe y cuando menos lo pensemos, en el instante de un pestañeo y ya sucedió, ¿está listo? En ambos casos, si se muere, si Cristo viene, ¿está listo? Una tercera opción. Si Cristo no viene y usted no se muere y sigue viviendo, ¿está listo para seguir viviendo? Para disfrutar la vida de verdad, para que su vida valga la pena, ¿está listo? Tenemos que escuchar la voz del Espíritu. El esposo viene, salgan a recibirlo. ¿Recuerdan aquellas palabras del libro del Cantar de los Cantares? Cuando la esposa dice, la voz de mi amado se oye ya. Y ella sale a recibirlo. Si la voz del Espíritu nos dice, el esposo viene. Si en Apocalipsis se cierra el libro diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Saldremos al encuentro del esposo cuya voz ya se escucha. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. No quiero que estas palabras suenen a amenaza, ¿no? Porque a veces entonces se empieza a vivir con temor. No, es que qué tal si el Señor viene y yo no estoy bien y me quedo. ¿No es más ese un temor? Como vivir así tratando de no hacer cosas que no debo porque me vaya yo a quedar. Aquí no habla de un temor, sino de un aliento. Es decir, de algo positivo, de un deseo de hacer las cosas, de un ánimo. Si el Señor viene, pues con más razón ahora me fortalezco para vivir la vida cristiana. Con más razón le amo, con más razón estoy contento. Y aunque cada día que pasa y cada cumpleaños que cumplo, estoy más viejito y más arrugado, también debo reconocerlo como un año menos para que Cristo venga, ¿no? Como un año menos o como un día menos de espera, porque el Señor ya viene. Así que alentaos unos a otros. Quiero cerrar con la pregunta, pero si saldremos a recibir al Señor en las nubes, ¿cómo queda entonces la idea de que el reino se estableciera aquí? Creo que hay muchas interpretaciones de Apocalipsis y de los sucesos escatológicos.
hay muchas interpretaciones. No es tan importante que haya muchas interpretaciones. Recuerde usted, en primer lugar, que no debemos pelearnos ni dividirnos por esas diversas interpretaciones. Primera cosa, a fin de cuentas, esperamos al Señor. Eso es lo importante, ¿no? Si el Señor viene mañana o dentro de 10 años, ¿no es lo importante que lo estemos esperando todos los días? Si el Señor viene y me lleva antes de que me martiricen, o primero me martirizan, ¿no es lo importante que yo anhele su venida? Si viene después de la tribulación o antes de la tribulación, ¿no es lo importante que yo esté preparado? ¿Sí o no? Entonces, la diferencia aquí no radica en saber que Cristo viene y nos une en torno a sí, sino en qué pasa después. En una interpretación se dice, salimos a encontrar a Cristo en las nubes y nos vamos al cielo. La otra interpretación es, salimos a encontrar a Cristo y venimos con Él al establecimiento del reino. ¿Sí me explico? Claro, usted meditará y escogerá la que mejor le parezca, pero la más difundida quizás es que el arrebatamiento se le llama a este pasaje, que aunque no usa esa palabra, que viene Cristo en un instante, en eso estamos totalmente de acuerdo, y que somos tomados para ser transformados, resucitados y encontrarnos con Él en el aire, por decirlo así, entre el cielo y la tierra. Hasta ahí todos vamos iguales. Pero ¿qué pasa después? ¿De allí nos vamos para un más allá o para un más acá? Solo comento 2 sucesos de la Biblia que prefiguran el regreso de Cristo. Es la coronación de Salomón. Cuando David ya es anciano, Betsabé, aquella esposa con la que tuvo problemas antes de que fuera su esposa, tuvo un hijo que fue Salomón. Y entonces David llamó a los profetas, a Natán y a Gad, y les dijo, proclamen a Salomón rey en mi lugar. Entonces los profetas montaron a Salomón en un burro y se dirigieron a Jerusalén. Y la comitiva salió a recibir a Salomón y entraron haciendo una gran fiesta los profetas, los sacerdotes y todos los que le acompañaban. Y entró a la ciudad de Jerusalén como rey. Así también sucedió con Jesús. Jesús venía caminando hacia Jerusalén cuando sus discípulos pusieron mantos sobre el pollino. Jesús montó el pollino y sus discípulos y los niños y los jóvenes salieron a recibirle. Y no en la ciudad de Jerusalén, sino camino a la ciudad, entrando a la ciudad, venían con palmas y gritando, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces Jesús entró en Jerusalén. Si me explico entonces, el rey debe ser recibido antes de entrar, y luego entrar con su comitiva que le aclama como el rey. Por eso Apocalipsis 19 dice que él venía montado en un caballo blanco. Los símbolos van cambiando, porque si para los judíos de épocas posteriores el burro fue un animal para esta ceremonia de entronización, para los romanos el animal majestuoso era un caballo.
Así que en el Apocalipsis vemos a Jesús en un caballo, símbolo. Rey de reyes y Señor de señores, acompañado de sus santos. Lo dice la epístola de Judas. He aquí el Señor viene con sus millares de santos. No dice, he aquí el Señor se va, sino aquí el Señor viene. Y Enoc está citando, Judas está citando al libro de Enoc. He aquí el Señor viene con sus millares de santos. Entonces, en un momento que no sabemos cuándo, pero que puede ser cualquier momento, mientras la gente duerme, está enajenada con la cotidianidad de la vida, nosotros estamos alertas porque Cristo va a regresar y su regreso va a ser instantáneo. Y en ese momento nos va a resucitar a los que hayamos muerto, a transformar a los que estemos vivos, para que salgamos a recibirle y entremos juntamente con Él como su comitiva, como los que tomaron las palmas y los mantos y le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entremos a esta creación con Él para que se establezca el reino. ¿Quiere usted participar? Por encima de lo que se entendió o no se entendió de lo que dije, ¿quiere usted participar? ¿Quiere usted escuchar la voz del Espíritu que dice, el esposo viene? Salgan a recibirlo. ¿Quisiera usted? Vamos a orar para pedírselo al Señor. Reconocemos, Señor, cuánto nos amas. Respondemos a tu amor y te decimos, sí, Señor, te amo. Te doy mi vida. En mi corazón y en las circunstancias que nos rodean, podemos escuchar la voz, el esposo viene. Queremos estar preparados, salir al encuentro del esposo. No queremos perdernos la resurrección. No queremos perdernos la vida eterna. No queremos sellar un destino de perdición para nosotros. Permítenos entregarnos a ti, sea que vivamos, sea que muramos. Te damos nuestra vida, permite que la fe, el amor y la esperanza nos sostengan para no dormir, para no perder la visión y quedarnos solo en lo material y temporal, sino poner nuestro corazón en ti. Amén.